Ha pasado si Goku era traicionado por todos sus amigos. Parte 13. El despertar del dios de la aniquilación. La plataforma se había convertido en un infierno de energía desatada. Goku, Vegeta y Zeno, a pesar de sus heridas y el agotamiento, arremetían contra Anubis con la furia de quienes se saben al borde del abismo. Cada golpe, cada ráfaga de ki, era un grito desesperado por la victoria. Pero Anubis, el ser enigmático, parecía jugar con ellos, su poder aún contenido. Mientras tanto, a su alrededor, el resto de los dioses libraban una batalla apocalíptica, sus poderes inimaginables desgarrando el tejido mismo de la realidad. El campo de batalla temblaba, las dimensiones se distorsionaban bajo la presión de tanto poder concentrado. Era el caos encarnado, una sinfonía de destrucción donde cada guerrero, excepto uno, lo daba todo. Con una mueca de superioridad, Anubis se irguió en medio del pandemonio. «Basta de juegos», resonó su voz, que parecía venir de las profundidades del universo. Goku, Vegeta y Zeno, magullados y casi sin energía, lo miraron con una impotencia que les oprimía el pecho. La desesperación comenzaba a calar hondo. Entonces, Anubis elevó su poder a un nivel nunca antes visto. La tierra bajo sus pies se agrietó, el aire se volvió denso y pesado. Su cuerpo se transformó, fundiéndose en un ébano profundo y un azul iridiscente, como la noche estrellada. Su aura, antes un púrpura inquietante, estalló en un torbellino de un azul eléctrico, envolviéndolo en una forma tan imponente que detuvo todas las batallas. Un escalofrío de terror recorrió a los dioses menores, algunos cayeron de rodillas, temblando incontrolablemente. La mayoría de los guerreros quedaron sin aliento. El miedo, la conmoción y una pizca de asombro se apoderaron de Goku, Vegeta y Zeno. Habían enfrentado a seres poderosos, pero esta era una escala diferente, una deidad que trascendía su comprensión. La plataforma, antes un campo de batalla, se convirtió en un escenario de silencio y pavor. Solo una persona observaba la escena con una calma perturbadora, Sarama. Una sonrisa enigmática se dibujó en sus labios. «Vaya», musitó para sí misma, con un matiz de satisfacción en su voz. «Ha alcanzado mi 10% de la tercera fase. Impresionante, muy impresionante. Especialmente porque los demás apenas rozan el 50% de mi segunda fase, y eso que ya están dando todo lo que tienen. Anubis apenas va a empezar. ¿Qué sorpresas me tendrá preparadas?» Anubis, consciente de la parálisis general, lanzó un desafío que resonó como un trueno. «Comillas ataquen», rugió, su voz llena de desdén. «Comillas si creen, escoria, que pueden derrotarme». Los dioses, sintiendo el aguijón de la humillación, abandonaron sus propias contiendas. «Tenemos que callarle la boca a ese charlatán», se dijeron, uniendo fuerzas por primera vez. Dark Ice, Dark V Grande UU, Dark Cell, Diabolic Cell y Baby Gogeta se lanzaron en un ataque coordinado, sus puños cargados de la ira colectiva. Lo que no sabían era que la compasión de Anubis había desaparecido por completo. En un instante, la figura de Anubis se desdibujó. Con una velocidad que desafiaba la percepción, desató un combo de golpes devastadores. No eran ataques comunes, eran ráfagas de energía concentrada, precisas y brutales. En menos de un segundo, cada uno de sus oponentes recibió un impacto que los lanzó fuera de la plataforma como meros proyectiles, estrellándose contra los escombros distantes, inconscientes y derrotados. El silencio regresó, solo roto por el eco de los golpes y el leve temblor de la plataforma. La demostración de poder de Anubis había sido absoluta, y el verdadero terror apenas comenzaba. La brutalidad de Anubis dejó a los guerreros derrotados, retorciéndose de dolor en los escombros de las bancas. La plataforma quedó en un silencio sepulcral, solo roto por el gemido de los heridos y el temblor incesante del suelo. Los demás dioses, antes tan orgullosos y confiados en su poder, ahora observaban con una mezcla de horror y asombro. La demostración de Anubis fue tan abrumadora que no podían comprenderla, cada fibra de su ser les gritaba que no había nadie, absolutamente nadie, con el poder suficiente para detener a Anubis. El miedo se apoderó de ellos, un miedo primario y paralizante que los dejó temblando incontrolablemente. Anubis disfrutó del pánico que sembró.
Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios, sus ojos azules brillando con un poder insondable. «Es hora de terminar con esto», resonó su voz, más como un decreto divino que una simple declaración. «Voy a derrotarlos a todos de un solo golpe». La alarma cundió entre los dioses restantes. Era una amenaza, sí, pero también una promesa de una aniquilación total. Desesperados, comenzaron a elevar sus poderes, sus auras estallando en un intento fútil de prepararse para lo inevitable. La energía crepitaba en el aire, pero era una sinfonía de miedo y no de determinación. Antes de que siquiera pudieran alcanzar el pico de sus transformaciones, Anubis desapareció de la vista. Se materializó detrás de Vil Supremo, un golpe devastador que el dios de la destrucción ni siquiera pudo ver venir. Vils, conocido por su velocidad y poder, fue lanzado por los aires como un simple muñeco de trapo, estrellándose contra los pilares de la arena, una imagen patética de su antigua gloria. En un destello de valentía desesperada, Zeus y Cronos, dos de los dioses más venerados, se lanzaron al ataque. Sus cuerpos brillaban con una energía combinada, sus puños desatando un impacto que habría pulverizado montañas. Pero Anubis ni se inmutó. La mera presión de su aura los detuvo en seco, creando una barrera invisible que los inmovilizó en el aire. Con una risa gélida, Anubis alzó los brazos. Una esfera de energía azul y negra, condensada y pulsante, se formó entre sus manos. La lanzó sin piedad, estrellándose con Zeus y Cronos antes de enviarlos disparados fuera de la plataforma, desapareciendo de la vista. Justo cuando la desesperación comenzaba a asentarse por completo, dos figuras emergerían de entre los escombros. Eran Goku y Zeno, sus cuerpos heridos y ensangrentados, sus auras parpadeando débilmente, pero con una chispa de desafío inquebrantable en sus ojos. A pesar de haber sido brutalmente heridos antes, su voluntad se negaba a ceder. Lanzaron un ataque combinado, una ráfaga final de ki y golpes desesperados. Anubis, con un movimiento casi casual, los interceptó. Su velocidad era inhumana, su fuerza inigualable. Desató un combo de golpes que superó incluso a su anterior arremetida. Los puños de Anubis se conectaron con Goku y Zeno con una ferocidad inaudita, masacrándolos de una forma brutal. Los dejó sin sus transformaciones, sus cuerpos en sus estados base, ensangrentados y al borde de la inconsciencia. Anubis los arrojó sin piedad hacia el piso, dejándolos junto a los demás, una pila de guerreros derrotados y humillados. Aunque Goku y Zeno no habían salido todavía, ya estaban derrotados de unos simples golpes, dejando ver que el mensaje era claro: Anubis no solo era invencible, era la personificación de la aniquilación. La plataforma se había convertido en su campo de juego, y los dioses, en sus juguetes rotos. La esperanza se extinguía con cada aliento, y la sombra del fin se acercaba sobre todos ellos. Con la plataforma cubierta de héroes caídos y dioses humillados, solo un puñado de guerreros se mantenía en pie, con la desesperación ardiendo en sus ojos. Vil Supremo, recuperándose a duras penas, Goku Shenlong, una fusión de Goku y Shenlong y Broly fase 4 se lanzaron en un ataque final, sus auras resplandeciendo con la furia de quienes lo han perdido todo. Su poder ardía como nunca antes, una llama que se negaba a extinguirse. Esperaban asestarle un golpe a Anubis, un milagro que cambiara el rumbo de la batalla. Pero Anubis, en un acto de suprema arrogancia, se dejó golpear. Los puños, cargados con una fuerza inimaginable, impactaron contra su cuerpo. Un silencio impactante sobre la arena, solo para ser roto por la risa despectiva de Anubis. «Qué débiles son mis compañeros dioses», murmuró para sí mismo, con una voz que destilaba desdén. Los ataques no le habían hecho nada en absoluto. Ni un rasguño, ni una pizca de dolor. Con un ligero incremento de su poder, Anubis desató ráfagas de energía que los enviaron a volar. Vils, Goku Shenlong y Broly fase 4 fueron estrellados sin piedad contra los restos de la arena, saliendo expulsados de la plataforma como basura, sumándose a la pila de derrotados. Justo cuando la última chispa de esperanza parecía extinguirse, una nueva energía irrumpió en la plataforma. Vegeta, transformado en una nueva fase de poder, apareció de la nada. Su aura era un torbellino de furia y determinación, más allá de cualquier cosa vista antes en un Saiyajin.
lanzó un ataque furioso contra Anubis, y para sorpresa de todos, logró hacerlo retroceder un paso. El impacto hizo temblar la plataforma, y el asombro se apoderó de cada participante, tanto dentro como fuera de la arena. Incluso Sarama, el enigmático observador, abrió los ojos con genuina sorpresa. Vaya, musitó, una pizca de fascinación en su voz. No esperaba que otro mortal desatara un poder tan inmenso. Vegeta ha superado mis expectativas. Se escucharon estruendos ensordecedores mientras Vegeta, el orgulloso príncipe Saiyajin, se convertía en el único ser capaz de seguirle el ritmo a Anubis. Era una hazaña monumental, un baile mortal de golpes y explosiones que dejaba a todos sin aliento. Por un instante, la esperanza resurgió. Pero en ese preciso momento, una sombra se cernió sobre Vegeta. Shenlong, liberado de alguna extraña restricción o quizás influenciado por una fuerza externa, apareció y atacó a Vegeta por sorpresa, asestándole un golpe traicionero que lo dejó herido en el suelo. Comillas gusano. Coma rugió Shenlong con una furia inesperada. Comillas él es mío. Así que esfúmate sin dudar, lanzó una gigantesca bola de energía hacia el caído Vegeta. Vegeta, a pesar del dolor y la sorpresa por la traición, contraatacó instintivamente, formando una onda de energía para repeler el ataque. El choque resultante no fue como cualquier otro. Las dos fuerzas colisionaron con una violencia cósmica, devastando todo a su alrededor. La plataforma se agrietó aún más, el espacio mismo parecía distorsionarse. Anubis, con una sonrisa de complacencia, no le dio importancia a este giro inesperado. Su mirada se posó en los últimos dos guerreros que aún permanecían de pie, aparte de Shenlong. Al intentar dirigirse hacia ellos, Vegeta y Shenlong, en un acto de instinto de supervivencia o de venganza, direccionaron el devastador choque de energía directamente hacia Anubis. El dios de la aniquilación sonrió, con la anticipación al ataque que brillando en sus ojos diría vaya, vaya, gusanos, Siseo. Los eliminaré a los dos. Cargando un ataque de proporciones épicas, lo lanzó contra el choque de energías que se aproximaba. En ese momento, las figuras de Goku, Shenlong y Broly fase 4, quienes de alguna manera habían regresado a la plataforma, se unieron a la refriega. Los cuatro guerreros restantes Vegeta, Shenlong, Goku, Shenlong y Broly fase 4 lanzaron sus ataques más poderosos, una última y desesperada ofensiva con el único fin de eliminar a Anubis. La colisión fue cataclísmica, una explosión de luz y energía que cubrió todo. Pero a través del estruendo, la voz de Anubis resonó, helada y llena de poder, lo siento, mortales, pero no he estado usando ni la mitad de mi poder. La declaración heló la sangre de todos. Los que aún estaban conscientes en las bancas, los que observaban desde la distancia, y especialmente Vegeta, quien ya estaba operando a un 80% de su poder. Quedaron completamente sorprendidos ante esto. Anubis se alistó para el ataque desapareciendo en un par de milisegundos golpeando a Shenlong. El aire vibró con la brutalidad del impacto. Shenlong, con una premonición de la fuerza devastadora que se avecinaba, apenas tuvo tiempo de cruzar sus brazos en una X protectora. Aún así, el golpe de Anubis lo lanzó varios metros hacia atrás, surcando el aire como un proyectil antes de estrellarse contra el suelo. El retroceso fue tal que Shenlong patinó por el terreno rocoso durante kilómetros, dejando un surco profundo a su paso. La protección había mitigado el daño, pero el impacto había sido monstruoso. En ese instante crítico, la furia inquebrantable de Vegeta se hizo presente. Apareciendo como un rayo, desató un golpe cargado al máximo de su poder. Un aura dorada envolvió su puño mientras se dirigía directamente hacia Anubis, buscando aprovechar la momentánea distracción del dios. Anubis, sin embargo, demostró la agilidad y la anticipación de un verdadero maestro de la batalla. Con una velocidad pasmosa, logró cubrirse, desviando la mayor parte del impacto del ataque de Vegeta. No obstante, la potencia del golpe fue tal que aún así lo hizo retroceder un paso. Lejos de amedrentarse, Anubis contraatacó con una ráfaga de golpes relámpago, tan veloces que Vegeta apenas pudo reaccionar. En un parpadeo, el príncipe Saiyajin fue derribado, impactando violentamente contra el suelo, visiblemente herido y luchando por recuperar el aliento.
Con una determinación férrea, y a pesar del dolor lacerante, Shenlong se incorporó. Reunió las últimas chispas de energía que le quedaban, su cuerpo resplandeciendo con un aura tenue y fluctuante. Con un rugido que desafió su agotamiento, lanzó un ataque final, una explosión de energía concentrada con la intención de poner fin a la amenaza de Anubis de una vez por todas. Pero Anubis, con una crueldad helada y una astucia despiadada, convirtió el ataque en un arma contra sus propios aliados. Con un movimiento casi imperceptible, desvió la trayectoria del potente ataque de Shenlong, haciéndolo impactar directamente sobre el ya maltrecho Vegeta. La explosión envolvió al Saiyajin, incrementando sus heridas y dejándolo aún más vulnerable. Mientras la confusión reinaba, Anubis aprovechó la oportunidad. Desapareciendo del lugar con una velocidad sobrehumana, reapareció instantáneamente frente a Shenlong. Antes de que el guerrero dragón pudiera reaccionar, Anubis lo sometió con una serie de golpes precisos y brutales. Shenlong, ya al límite de sus fuerzas, cayó al suelo, derrotado y sin ninguna posibilidad de continuar la lucha. Con una patada final y despectiva en el estómago, Anubis expulsó a Shenlong de la arena de combate, declarando su victoria sobre él. Gravemente herido y con la visión borrosa por el dolor, Vegeta levantó la cabeza para mirar a Anubis. El dios, con una expresión de triunfo gélido, apareció justo frente a él, preparándose para el golpe final. Fue en ese instante que el verdadero poder se hizo sentir. Sin previo aviso, el mismísimo Zeno materializó su presencia. Un torbellino de energía cósmica lo rodeaba, una manifestación pura de la aniquilación. Con el poder desatado que solo el Rey de Todo poseía, Zeno extendió su mano, y un rayo de energía pura y destructiva se disparó hacia Anubis, dispuesto a borrarlo de la existencia. El ataque de Zeno, una ráfaga de pura aniquilación cósmica, se dirigió inexorablemente hacia Anubis. Sin embargo, en un movimiento que desafió toda lógica, Anubis no lo enfrentó, sino que lo esquivó con una facilidad pasmosa, como si el poder del Rey de Todo no fuera más que una brisa. Su sonrisa apenas perceptible, un gesto de desdén que heló la sangre de los pocos guerreros que quedaban en pie. Mientras tanto, Goku, con una velocidad inaudita, logró apartar a Vegeta del camino del ataque de Zeno. El terreno, ya plagado de cráteres y escombros, era un testimonio de la brutalidad de la batalla. La mayoría de los combatientes habían caído, derrotados o inconscientes, dejando solo a un puñado de los más resilientes para presenciar el clímax de este conflicto apocalíptico. Anubis, con una mirada fría y penetrante, fijó sus ojos en Zeno. Un silencio tenso se apoderó del aire, roto solo por las respiraciones agitadas de los sobrevivientes. Es hora de que arreglemos nuestras diferencias, hermano, declaró Anubis, su voz resonando con una autoridad innegable. La revelación cayó como una bomba. Hermano, la incredulidad se apoderó de todos. En ese instante, el cosmos pareció temblar. Zeno comenzó a elevar su poder a niveles inimaginables. Un aura de energía multicolor lo envolvió, cada filamento vibrando con la potencia de universos enteros. Las galaxias distantes parecieron parpadear y desvanecerse ante la magnitud de su despertar. Su forma, aunque diminuta, irradiaba una presión tan abrumadora que incluso los dioses de la destrucción retrocedieron instintivamente. Este era el máximo poder de Zeno, una fuerza capaz de borrar la existencia con un mero pensamiento. La sorpresa se reflejó en los rostros de los guerreros restantes. Nunca habían presenciado tal despliegue de poder, ni siquiera por parte de un dios. Era una fuerza que trascendía su comprensión, una manifestación del vacío mismo. Anubis, por su parte, sonrió, una expresión genuina de anticipación en su rostro. Creo que nuestra batalla va a ser muy majestuosa, comentó, su voz teñida de un respeto peculiar. Pese al colosal despliegue de Zeno, Anubis solo había liberado el 70% de su poder, una fracción que, sin embargo, era ya inconmensurable. Su aura, aunque menos estridente que la de Zeno, emanaba una oscuridad antigua y poderosa, el reflejo de un poder contenido, pero no por ello menos letal. Y así, la batalla final dio inicio. Zeno, con su poder desatado, se lanzó sobre Anubis. El espacio mismo se retorció con cada uno de sus movimientos.
Intercambiaron golpes que resonaban a través de las dimensiones, cada impacto creando ondas de choque que sacudían el tejido de la realidad. Ráfagas de ki y energía pura colisionaban en un espectáculo de luz y destrucción, iluminando el cosmos con explosiones de proporciones épicas. La velocidad era tal que sus movimientos eran apenas visibles para el ojo mortal, meros destellos de luz en la oscuridad del espacio. Esta no era una pelea de mortales, sino una danza de dioses, una confrontación entre hermanos con el destino de toda la existencia en juego. La danza de los dioses continuó, una sinfonía de destrucción que desgarraba el tejido del espacio-tiempo. Zeno, desatado en su máxima expresión, lanzó ráfagas de aniquilación que desintegraban todo a su paso. Sin embargo, Anubis, con solo el 70% de su poder liberado, no solo esquivaba con una gracia letal, sino que contraatacaba con una precisión escalofriante. Cada golpe suyo, cargado con una energía oscura y antigua, parecía encontrar el punto débil en la furia desordenada de Zeno. Poco a poco, la incuestionable superioridad de Zeno comenzó a flaquear. La pura energía que liberaba no era suficiente para compensar la astucia milenaria de Anubis. Los ataques de Zeno, antes abrumadores, se volvieron predecibles. Anubis, aprovechando una mínima apertura, lanzó una serie de golpes que impactaron directamente en el cuerpo aparentemente intocable de Zeno. No eran golpes de fuerza bruta, sino impactos que resonaban en el núcleo mismo de su existencia. El aura multicolor de Zeno parpadeó, perdiendo intensidad. Su mirada, antes impasible, mostró un atisbo de incredulidad, luego de dolor. Anubis no le dio respiro. Con una velocidad fulminante, el dios de la muerte se movió detrás de Zeno y, en un movimiento inesperado, concentró una esfera de energía oscura directamente sobre su espalda. La explosión no fue apoteósica, sino interna, corrosiva. Zeno lanzó un grito que se ahogó en el vacío cósmico. Ante la incredulidad de los pocos testigos, el rey de todo, el omnipotente Zeno, comenzó a desvanecerse. No explotó, no fue destruido de forma espectacular, sino que se disolvió en partículas de luz, como si su propia existencia se desintegrara átomo por átomo. Anubis había logrado lo impensable, derrotar a Zeno. Mientras el cosmos guardaba un silencio atónito ante la desaparición de Zeno, un ligero temblor recorrió el suelo de la arena. Goku, quien yacía gravemente herido tras el impacto del ataque desviado de Shenlong, abrió lentamente los ojos. Su visión, al principio borrosa, se aclaró, y lo primero que vio fue la silueta imponente de Anubis de pie sobre el lugar donde antes había estado Zeno. La escena lo golpeó como un rayo. Zeno, el ser más poderoso de todos, había sido derrotado. Una ola de desesperación y de pura rabia se apoderó de Goku. La pérdida de sus amigos, el sacrificio de Shenlong, las heridas de Vegeta, y ahora la derrota del rey de todo se fusionó en un estallido de ira incontenible. Un grito primal brotó de su garganta, resonando con el dolor y la furia de un Saiyajin al límite. Una energía dorada con naranja y roja que era más densa y violenta que nunca, estalló a su alrededor, agrietando el suelo bajo sus pies. Sus músculos se tensaron, sus ojos se encendieron con una intensidad furiosa. Anubis, percibiendo el cambio en el aire, giró su cabeza para mirar a Goku. El guerrero Saiyajin, ignorando por completo sus heridas y el abismo de poder que lo separaba del dios, se lanzó hacia Anubis. Su mente solo albergaba una cosa: venganza.